Vamos a desarrollar el tema Derechos del consumidor de medios de comunicación. Para desarrollar el tema hemos invitado a Fernando Palomino, investigador y consultor de Calandria. Bienvenido, estimado Fernando. Muchísimas gracias, Zoila, por la invitación. Muy bien, un tema que muchas veces pasa desapercibido, hasta en los mismos medios de comunicación, ¿no? Los derechos de los consumidores de medios de comunicación. Para ello, hemos traído a colación la Ley 28278, que es el marco legal, ¿no?, para que las personas reclamen los productos de radio, de televisión, periódicos, revistas y también de las redes sociales, ¿verdad, mi estimado Fernando? Que sean productos de calidad. Bueno, tenemos la Ley de Radio y Televisión, que específicamente opera a nivel de radio y televisión, como su nombre lo indica, y por lo tanto prensa, periodismo digital quedan fuera, ¿no? Que ese es un marco regulatorio un poco difícil, ¿no? Ya. Porque en general lo que siempre se ha argumentado del lado de estos medios es que atenta contra la libertad de expresión, pero en realidad ese es un tema que se puede discutir, ¿ya? O sea, en todos los países existen normas, regulaciones sobre todo, ¿no? Desde cuestiones ambientales, empresariales, hasta de medios. Entonces, exacto, es normal, ¿no? Por supuesto, Fernando, qué bueno hablar de eso y qué bueno que hayas tocado el tema, ¿sabes por qué? Regulamos el consumo de luz, regulamos el consumo del agua, regulamos el consumo de alimentos. Entonces, algo que es vital y que nos ayuda a tener salud mental son los medios de comunicación. Y déjame decirte que soy una apasionada de las comunicaciones y tuve una entrevista con Dominic Bolton, que lo conoces, ¿no? Un tremendo investigador, que su último libro, Salvemos la Comunicación, que es fabuloso, ¿no? Internet, y después que los invito a leer, por supuesto. Y me impactó que él era ministro de investigación en Francia. ¿No? Ministro de investigación. Por favor, tengamos un ministro de investigación. Y él muy abocado a las comunicaciones. Y me decía que ahí sí, o sea, regular a los medios de comunicación no es tan negativo como acá. Acá pareciera que para regular está de alguna manera tergiversada la palabra, porque no se entiende. El medio de comunicación tiene, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está operar en función a los derechos de los ciudadanos. Correcto. Todos tenemos derechos, pero también todos tenemos responsabilidad. Entonces, cuando tú hablas de ciudadanía, de tus derechos, de la democracia, bueno, tienes que agregar también el tema de las responsabilidades, porque sin eso no funciona. Pues, o sea, ¿qué tipo de ciudadanía o qué tipo de democracia estamos construyendo si solamente pedimos libertades y derechos? Tienes que hablar de las responsabilidades. Y en ese terreno, todas las empresas, todas las instituciones, incluyendo las ONGs, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, tienen responsabilidades, claro que sí, ¿no? O sea, y lo mismo se les puede exigir a los demás, ¿por qué no? O sea, ¿por qué solamente unos y no los otros? ¿O por qué solamente los formales y no los informales, que también es otro tema? Entonces, tenemos que tener una capacidad de ejercer no solamente derechos, sino también deberes, responsabilidades con los demás especialmente, ¿no? O sea, no afectar los derechos de los otros, porque efectivamente cuando tú ejerces tu derecho, puedes estar afectando el derecho de los otros, y también eso hay que dialogar. Pero creo que en el fondo también tiene que ver porque durante muchas décadas en el Perú y en otros países latinoamericanos siempre se ha visto la intervención estatal de forma negativa, y es por las experiencias que hemos tenido. Y también porque, por lo menos en el sector público, lo que no ocurre ahora, ¿no? Siempre ha habido este tema de que los medios públicos o estatales siempre se les ha visto como estatales, no como públicos, ¿no? Porque el público como voceros de gobierno de turno. Entonces, esa mala imagen, bueno, tú la puedes haber dejado hace 10 años, pero igual sigue acá, ¿no? Como parte de una memoria residual que la gente recuerda. Entonces, esa idea de que nos van a controlar, ¿no? Nos van a manipular, nos van a mentir, está presente. Entonces, es inevitable. Pero, como te digo, la única forma de darle vuelta a ese asunto es construyendo confianza, demostrando en la práctica que eso no es así. Nada más, ¿no? No hay otra forma. Y estamos construyendo confianza porque te digo que en las últimas encuestas de una empresa privada hemos salido ya en 5º lugar, o sea, estamos recuperando, estamos trabajando duro aquí en Radio Nacional para que todas las personas vean que son sus medios de comunicación. Muy bien, entonces vamos con los derechos del consumidor. Y tú has dicho algo bien importante. Si bien es cierto, la ley de 28278 solamente habla de televisión y radio, ¿no?
¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con los medios escritos, las revistas? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cuál es la normativa? Ahí, como te digo, la ley de radio y televisión solamente marca esto por el uso del espectro radioeléctrico. O sea, se justifica porque el uso del espectro radioeléctrico es un bien común y por lo tanto el Estado tiene que regular. Pero en el otro lado no, hay un vacío. Entonces, ahí hay un problema. Pero ese vacío se compensa con otras leyes complementarias que tienen que ver más con los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Con la lucha, las leyes contra la violencia, ¿no? De género, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí también hay elementos de marco regulatorio que pueden servir, pero en sentido estricto no hay una ley que abarque todos los medios. Entonces, eso crea una competencia injusta porque mientras que algunos le ponemos el enfoque, la mirada, lo estamos, ¿no? Con una lupa estamos haciendo seguimiento, a otros están libres. Y tú dices, ¿en serio? ¿Por qué ocurre? Porque efectivamente nunca se ha tomado la decisión de retomar este tema de una ley o de un marco regulatorio que comprenda esos medios. Debes recordar que cuando se dio esta ley... Porque todo lo que vende son contenidos. Sí, y ojo, debes acordarte el contexto en que se aprueba la ley de radio y televisión. Sí, no fue un contexto de que vamos a ser democráticos, para nada. Fue un contexto de lucha política en este país durante el gobierno de Toledo, ¿te acuerdas? Claro. En medio de la lucha que duró casi un año en el debate, se dio, o sea, no fue porque eran buena gente ni porque eran demócratas, era porque querían controlar a los medios, entonces querían ponerle cascabel al gato, querían poner una ley para limitar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento los medios de comunicación de alguna manera se habían convertido en la única oposición a un gobierno, porque en ese tiempo pues los partidos políticos estaban totalmente deteriorados, las organizaciones sociales totalmente debilitadas, ¿no? O sea, no había quien asumiera un liderazgo de oposición. Y en el gobierno de Toledo, quien asumió ese liderazgo, lo quieran o no lo quieran, fueron los medios. Los medios fueron los que denunciaban los problemas, la corrupción y todo eso. Entonces, por eso es que salió esa ley, para controlar, y así han salido otras leyes en otros países, ¿no? Para controlar a los medios. O sea, no es que hayan sido vocación de democracia, ¿no? Para nada, ¿no? Ha sido parte de un proceso de lucha, de confrontación política, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto se siente por el mismo hecho de que solamente se regula a la televisión y a la radio, que tienen mayor alcance que los periódicos. Correcto. ¿No? Y que lamentablemente, como tú lo has dicho, no hay una ley que regule la forma, el tratamiento que debe ser adecuado, porque ahí también hay una situación que a mí me duele como docente universitaria, ¿no? Estudian 5 años, se queman las pestañitas 5 años, toman sus cursos de ética y después ves lo que hay en el periódico, la radio y la televisión y las redes sociales, ¿no? Y que le llamen noticia a la vida íntima o personal, que es un problema ético grave. Duele el alma, te lo juro, Fernando. Claro, sí, no, esta invasión de la privacidad, pero hay que tener en cuenta el contexto, especialmente tecnológico, ¿no? Porque esta invasión de la privacidad no es gratuita, o sea, no es que de una década a otra los medios se convirtieron en invasores de la intimidad de las personas. No. Es parte de un proceso global, mundial, tecnológico, donde, por ejemplo, se crean las redes sociales, ¿no? Con Internet en los años 90, en el año 94, acá en el Perú, ¿no? Ingresa Internet, pero al mismo tiempo, si te das cuenta en televisión, ¿qué ocurre? Los realities. Exacto. Entonces, mientras que por un lado las redes sociales te ofrecen la sensación de realidad y de que ya no hay nada privado, todo debe ser público, tu vida la ventilas públicamente, en la televisión también ocurre exactamente lo mismo. Con la telerrealidad. Pero esa telerrealidad está bien construida, o sea, es una mentira. Y esto, los estudios que hay en Inglaterra sobre el Gran Hermano, todas estas cosas que han creado. Pero incluso a nivel de ficción, de las telenovelas, cuando trabajas con las señoras que consumen estas telenovelas, las señoras le dicen, lo primero que te dicen es que, ¿por qué ves esto? Porque se identifican, porque habla de mi realidad. Entonces, esa sensación de que es tu realidad la que estás viendo ahí, ya, esa es una condición para ver programas de farándula como los de Magali o telenovelas turcas. Y aprovechan, ¿no? Y aprovechan esa situación que muchas veces degrada a la mujer en lugar de construirla. Claro. ¿No? Me dice Maritza, nuestra productora, que tenemos un WhatsApp. A ver, Maricita. Buen día. ¿Ustedes creen que los ciudadanos podemos elegir el contenido de los medios de comunicación? ¿Cómo podría ser? Porque siempre hay esa polémica de contenidos negativos que nos dan. Saludos desde Ica, Carlos Miranda. Muchas gracias, Carlitos, por tu WhatsApp. Ahora te contesta Fernando.
Sí, yo creo que lo primero que hay que evitar en el debate para generar desconfianza es empezar a hablar de control, de censura y de esas cosas, porque en realidad eso no ayuda a dialogar. Claro. Pero deberíamos mostrar experiencias, ¿no? Yo he visto experiencias en Europa, ¿no? Sobre el manejo y el control de ciertos temas, de ciertos contenidos que son sensibles a la audiencia, y también ciertos temas como, por ejemplo, la invasión de la privacidad, ¿no? De no sacar fotos, por ejemplo, de tu Facebook y exponerte públicamente, o de no mostrar el rostro, pues, de las personas que han sido agredidas, víctimas de violencia. Claro, porque no se puede denigrar al ser humano, y eso es por convención internacional. Claro. Y hay leyes, y hay normas, hasta el Tribunal Constitucional ha dado normas sobre ese tema, pero a veces tú dices, ok, ¿por qué las infringen? Porque no las conocen, ya esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no les interesa. Ojo con eso. Y entonces ahí hay un campo bien claro para mí acerca de cómo trabajar este tipo de contenido, porque una cosa es que desconozcas y bueno, te capacitas, te informas, etcétera. Pero otra cosa es que no te interesa, porque no te interesa porque simplemente quieres llegar a un público, a una audiencia que a través del sensacionalismo, del morbo, del detalle, del crimen, ¿no? Y todas esas cosas difíciles. Claro, porque ya no haces noticia. Claro. Cuando uno ve, y por si acaso, no es un problema en el Perú como tú bien lo has informado, es un problema mundial. Y a mí me asusta mucho esto que dicen, ¿no? Pero es lo que le gusta a la gente. Yo no creo que a la gente le guste el crimen, yo no creo que a la gente le guste el morbo, yo no creo. De repente somos curiosos, pero no es que nosotros tengamos ansias de consumir eso, y se lo he preguntado a un montón de personas, y ustedes que investigan deben saber, no es hay que darle lo que le gusta a la gente. Sí. No, es un producto barato, ¿no? Es como que yo digo, te voy a dar noticias, te voy a dar un producto de calidad, pero te doy gato por liebre, porque como yo sé que no sabes qué cosa cuáles son las características de la noticia, qué es lo que necesitas en la noticia, porque yo sí lo tengo bien aprendido. Noticia es aquel hecho, acontecimiento que es tratado, trabajado. O sea, no es de que yo agarro, enfoco cómo mataron a la persona y punto. No, enfoco cómo atropellaron y punto. Y ahora ni siquiera se dan la molestia de investigar, sino que agarran lo que dicen las cámaras de seguridad, ¿no? O no procesan la información, porque simplemente dicen, entró el ladrón a la peluquería, miren cómo golpea a la señora y agarra y se lleva el dinero. O sea, me relata lo que estoy viendo, y me parece que es bien ofensivo decirle a eso noticia. Correcto. Y mira, me has hecho recordar, en un estudio hace tiempo que he leído, hace como 15 años, había una frase que me llamó mucho la atención, que decía, los medios no te venden lo mejor, no te dan lo mejor, sino te venden lo más barato. Y eso es cierto, porque al final hemos llegado a una época en que la noticia es mercancía, no es un bien público, ¿ya? Y por lo tanto, el día de hoy el modelo de la industria y de los modelos de negocios apuntan a la cantidad antes que a la calidad, empezando por ahí. No, por eso es que la información es bien descriptiva, por ejemplo. Exacto, ya lo había denunciado Humberto Eco, ya lo había denunciado Ignacio Ramonet, todos estos grandes investigadores, ya lo habían denunciado. Yo ¿por qué opté por las comunicaciones? Porque yo veía que le decían en aquel momento el cuarto poder, ¿no? Y nos ponían como parámetro, pues el Washington Post, claro, ¿no? Estos departamentos de investigación que eran pues aquellos que escarbaban la verdad y la defendían a costa de su vida, ¿no? Eso era el periodismo. A ver, tenemos una llamadita. Sí. Ítalo de Chiclayo, bienvenido a La Voz del Consumidor. Te saluda Zoila Guzmán y estamos acá con nuestro querido Fernando Palomino de Calandria. ¿Cómo estás, señorita Zoila? Muy buenos días. Y buenos días al señor Fernando. Baja el volumen de tu radio, corazón. Baja el volumen de tu radio para que podamos escucharte bien. Sí, ¿ahora me escucha? Perfectamente. Ahora sí, adelante. Sí, bueno, lo que sucede es que acá, en Lambayeque hay programas regionales, ¿no? Tanto radiales como televisivos. Pero lo que sucede es que a veces alquilan espacios. Alquilan espacios periodistas, a veces pseudo periodistas, tanto programas musicales como informativos. Y mi pregunta era, ¿quién regula o quién supervisa esos medios? Porque a veces tratan muy mal también a los oyentes o radio oyentes, ¿no? Ya, te entendemos.
Muchas gracias por tu denuncia. Mira, qué bueno que la gente esté despertando. Qué bueno que estén llamando y esta llamada es desde Lambayeque, o sea, de un producto regional, y la gente está tomando en cuenta de que no les pueden vender eso, pues. Correcto. Mira, en la ley de radio y televisión hay algunos criterios, ¿no? Como para manejar este tema de contenido. Primero, el tema del horario de la programación familiar, ¿no? Ese es un horario en el cual no pueden haber escenas de violencia, de sexo, porque se supone que es un horario en el que todos lo ven, incluyendo niños, ¿no? Esa es una primera cosa. Y habría que preguntarse si se cumple. ¿Por qué? Porque tú ves los noticieros en la mañana de muchos canales, pura sangre, puros asesinatos, pura violencia, ¿no? Estás tomando tu desayuno y estás viendo pues la televisión y con tus hijos. Decirte que nos llamaron. Y tú dices, ¿en serio se está cumpliendo la ley? Fernando, con decir que una vez nos llamaron y nos dijeron de que el psicólogo le había prohibido que vea las noticias de la mañana. Sí. Yo tengo un amigo psicólogo que le tocó hacer un análisis de los programas de televisión. Y un día yo lo entrevisté y le dije, ¿qué le había parecido todo eso? ¿Cuál ha sido su impacto de analizar todos estos programas pues, de farándula, de reality, ¿no? Y él me dijo, mira hermano, me dice, me he tomado 2 meses de descanso por salud mental, me dice, porque después de ver todos los programas estaba afectado, me decía. ¿Tú te acuerdas, Fernando, en la pandemia nos dijeron que no veamos, que ya como estábamos horrorizados con la infodemia, la misma la Organización Mundial de la Salud, dijo bien claro eso, ¿no? Entonces, avisarles a todos los peruanos que ven contenidos terribles. La ley 28278, en el artículo 40, dice bien claro que el horario de protección al menor es de 6 de la mañana a 10 de la noche. No pueden pasar esos contenidos. Por favor, ingresa a la página del MTC, a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y ahí haz tu denuncia. Ya tienen derecho a denunciar. Mientras más somos, vamos a tener mejor voz. Hay 2 mecanismos adicionales, pero que se cumplen más o menos, ¿no? Uno, primero, es este tema de que, o sea, esta ley se enmarca en lo que es la autorregulación, o sea, que los mismos medios establecen las reglas. Entonces, al inicio, cuando se aprobó la ley, se dieron, creo, 6 meses de plazo para que todos publicaran su código de ética. Bueno, en la práctica eso nunca se hizo. Entonces, lo que hizo el Ministerio para salvar la situación fue publicar su propio código de ética. Es genérico. Claro, es general. Y claro, si hasta tal fecha tú no habías sacado tu propio código de ética con tu equipo periodístico o de la radio o la televisión, simplemente aplicaba, ¿no? Por default aplicaba el otro. Entonces, y eso es lo que se ha mantenido. Si tú miras la cantidad de códigos de ética que hay, son bien pocos, o sea, propios. La mayoría son adscritos. Y eso siempre me ha llamado la atención porque yo decía, bueno, hacer un código de ética no es nada del otro mundo, pues. No, o sea, qué cosa, ¿no? Lo que tú has dicho sale a flote. Hay un problema de desinterés, ¿no? Porque yo no creo que sea un problema de formación, te soy sincero. Yo no creo que un periodista que está trabajando en radio y televisión no sepa cómo hacer o cómo discutir en torno a un código de ética básico. Exacto. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿por qué? Porque eso debió haberse cumplido hace 20 años, ¿me entiendes? 20 años. 20 años, ¿ya? Pero sí, pues 2004, hasta el día de hoy yo te sugiero que revises la lista de códigos de ética y casi todos son adscritos entonces yo decía, bueno, general. Esto no es un problema de capacitación ni de información, esto es un tema de voluntad, de iniciativa, porque si a ti no te interesa, si tú no le ves utilidad, bueno, no lo vas a hacer, pues o sea, no importa cuántos talleres de capacitación recibas, ¿no? Fernando, y entonces yo también creo que hay un poco de, no sé, de ociosidad, dejadez, o no querer trabajar. ¿Sabes por qué? Porque las buenas producciones a nivel mundial nos han demostrado que son y garantizan buenas ganancias. O sea, la gente quiere calidad. No, las buenas producciones siempre han tenido rentabilidad. Pero eso sí, tienes que invertir. Pero eso sí, tienes que trabajar. Tienes que contratarte 25 guionistas, no hacer trabajar a un guionista el mismo rollo en el capítulo 1 de los de arriba, los de abajo, en el capítulo 2 de los vecinos que se odian porque uno es de A y el otro es de B. O sea, la misma tontería, perdona la palabra, se repite siempre. O sea, pareciera que no hay creatividad. Y te cuento que yo sí he visto en las universidades mucha creatividad de los jóvenes, gente que tiene una capacidad tremenda, pero que no llegan a los medios de comunicación. Me dice Marisa que tenemos un WhatsApp. Adelante. ¿Qué tal? Pregunto al invitado. El contenido violento está muy relacionado con las noticias, pero siempre orientado a la mujer. ¿Cómo evitar eso? Saludos desde Cañete, María. Ok, ahí hay un tema, que es que efectivamente en términos de violencia en el país, la gran mayoría de casos de violencia en la vida real, no en los medios, sino en la vida real,
es contra las mujeres. Eso hay que decirlo claro. Hay un porcentaje significativo de violencia contra hombres que está muy escondido por diferentes razones, pero hay contra las mujeres. Estamos viendo el estudio de Calandria en las pantallas mientras Fernando nos va dando entonces, la pauta. Hay un tema de que de alguna manera ese sesgo obedece a una cierta realidad. Ahora, el problema es el tratamiento siempre para mí, ¿no? Porque tú puedes todos los días publicar noticias de violencia contra la mujer, pero eso no cambia nada, pues, porque seguimos subiendo, ¿no es cierto? Entonces ahí te das cuenta que ahí hay un problema, Fernando, en términos de estrategia. A mí me parece un conteo, no me parece porque el análisis no está. No hay análisis, es descriptivo, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que tú dices hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hay creatividad? Yo he trabajado como periodista a finales de los 80, 90, principios de los 90, y te aseguro que la calidad, en términos de calidad y de compromiso, ¿no?, del periodista con la sociedad, con lo que está pasando en el país, ha declinado bastante. ¿Por qué? No basta ponerse un listoncito, firmar un contratito. No basta sacar un título, no. Yo te digo, por ejemplo, en los últimos 7 u 8 monitoreos de medios que hemos hecho en Calandria, lo que predomina casi en un 70% en todos los monitoreos, no importa el tema, es la nota informativa, como formato periodístico básico. Es decir, 7 de cada 10 noticias en todos los monitoreos, lo que aparece es como una pequeña nota informativa, pequeña nota que es descriptiva, ¿ya? O sea, se ha achicado. Antes había reportajes, entrevistas, crónicas, por Dios, ¿no? Informes. Ahora, pequeñas notas que no te dicen nada, no son útiles. Reportajes especiales, inclusive, entonces, que te hacían ver a ti la realidad y traías a las personas críticas que te podían dar inclusive un abanico de soluciones. Hoy día no se ve eso. Y yo le decía a un amigo que es profesor también de comunicación, le decía, oye, no es por nada, pero en mi época, sin tener internet, sin tener, ¿no?, todo analógico, ¿no?, era mucho mejor, porque nosotros, por ejemplo, en formatos utilizábamos entrevistas, informes, reportajes, encuesta callejera, abríamos el micrófono para que la gente hablara, canta claro, o sea, éramos Fernando, creativos. Y la gente... No había internet, no había redes, no había nada de esto, ¿me y la entiendes? gente sabía que era un reportaje y la gente podía distinguirte. Hoy día no les damos esa calidad de contenido y, como tú dices, lo llenamos de nota informativa y ni siquiera se investiga. No, posteriormente les diremos qué ha pasado. Uy, Miki, me quiero ahorcar. Fernando, te convocamos en una nueva oportunidad. El tiempo es tirano en radio, tú lo sabes. Ya. Solamente una cosa, adelante. ¿no? En el estudio que hemos hecho y que buscábamos compartir hoy día también, hay algunos sesgos, ¿no?, con relación al trabajo de los medios. Por ejemplo, se tiende mucho a trabajar ciertos estereotipos de la mujer como ama de casa, como víctima, ¿no? Y eso no es casual. Y en el caso de los hombres más bien es el otro lado, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, las mujeres aparecen asociadas con ciertos temas, ¿no? Casi la cuarta parte de las noticias que han aparecido en el estudio reflejan a la mujer vinculada con temas de farándula. Y tú dices, ¿en serio? Tú como mujer te sientes representada que... Para nada. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En cambio, los hombres aparecen como vinculados a temas de violencia, delincuencia. Y ahora entiendo por qué las pobres periodistas aparecen vestidas como vedettes, cuando deberían estar vestidas con su camisita, su saquito, como ejecutivas, así como mi bella Antonella, por ejemplo. Bien, en todo caso te dejamos la información. Miren, ahí está clarísimo este tema de los estereotipos, las creencias. Y tenemos que conversarlo, Fernando. Y un dato más solamente para cerrar, como dicen la última, la ultimita. Sí. Lo que sí me llamó la atención, y esto no es de ahora, viene de muchas décadas de estudios en este campo de la comunicación sobre la representación de hombres y mujeres. Mire, en este estudio hemos analizado, ¿no?, un total de 1.269 noticias, de las cuales el 65.32% aparecen representados los hombres, mientras que las mujeres solo aparecen en el 26%. Entonces, esa es una cosa de loco, porque no tiene ninguna explicación técnica. Yo como periodista, como comunicador, te digo que eso no hay ningún sustento técnico para hacer ese tremendo sesgo, porque la única forma que yo te podría explicar eso es que tú me digas que hay mucho más hombres que mujeres en el país. Lo que no es cierto. O que me digas que los hombres son más importantes que las mujeres, lo que tampoco es cierto. Entonces, Fernando, no hay ninguna explicación para eso. Antes de que nos saquen a los dos, te comprometo para una segunda parte porque está muy interesante el estudio. Bien. Analizarlo. ¿Te parece? Bien. Sí, muy bien. Correcto. Queridos amigos, no se muevan de Radio Nacional, que enseguida viene la bella Antonella con su 1.000.000 de seguidores a darte información de primera. Y por supuesto, después estará Una y Mil Voces con nuestra querida Bertola y Marco Romero. Un besote, hasta mañana. Ahora sí.
Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 10 de la mañana con 58 minutos en Radio Nacional. Luego de una agenda de trabajo en Shenzhen y Shanghái, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Pekín, donde fue recibida por autoridades chinas y cumplirá distintas actividades oficiales en el marco de la visita de Estado al país asiático. El Poder Judicial dictó 8 años de prisión en contra de Samuel Campuzano, denominado intermediario de las coimas dadas por Odebrecht. Es el primer sentenciado en el caso por acusación del equipo Lavallato. 10 de la mañana con 58 minutos. Tenemos información con Michael Oropesa. Adelante. Buenos días. Y la Feria Internacional del Libro de Lima, en su edición 28, realizará del 19 de julio al 6 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María. En conferencia de prensa que se realiza a esta hora de la mañana en el Centro Español del Perú, en esta jurisdicción, el presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza, ha informado que en esta edición habrá más de 50 autores internacionales, 800 actividades culturales, y entre los invitados internacionales se encuentran John Boyne de Irlanda, autor de la aclamada novela El niño del pijama a rayas. Debemos indicar que también entre los escritores peruanos estarán presentes Jaime Bailey, también Alfredo Bryce Echenique, entre otros. Para el público infantil se ha informado habrá más de 80 actividades y más de 10 stands, y los niños podrán disfrutar de obras de teatro, concursos y cuentacuentos. Los vecinos de Jesús María podrán ingresar de manera gratuita de lunes a jueves mostrando su DNI. Así lo ha informado el alcalde Jesús Gálvez. Hay que indicar de que las entradas están disponibles ya en Teleticket, y la Feria Internacional del Libro de Lima, en su edición 28, se desarrollará desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Repetimos, de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta es la información con los detalles desde la conferencia de prensa, donde se dan las informaciones sobre la Feria Internacional del Libro de Lima, que en su edición 28 se realizará del 19 de julio al 6 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María. Michael Oropesa, Radio Nacional. Gracias, Michael, por la información. 11 de la mañana en punto. Iniciamos Una y Mil Voces con Bartola y Marco Romero por Radio Nacional. Radio Nacional, donde